Bueno, muchísimas gracias pues por la oportunidad, por el espacio. Digamos pues que hemos venido también como escuchando todas las charlas que se han venido dando en todo el evento desde ayer y hoy. Agradecerle pues también a Julián también por las menciones que nos hizo ahí durante la charla de él. Agradecerle pues primeramente al Tecnoparque por el espacio que nos da para presentar nuestra estrategia. Digamos que esto está muy articulado con todos los temas de transformación digital. Lo que queremos, digamos que ya como cierre de este evento, pues es ver cómo el centro de la innovación, la agroindustria y la aviación se está articulando con todas estas temáticas de transformación digital. Y pues qué mejor que poder presentarles las estrategias que estamos nosotros implementando en estos momentos. También dejar pues como esa motivación a los empresarios que nos acompañan el día de hoy para que se empiecen a vincular a este tipo de iniciativas, a estos programas, entendiendo pues que esto es algo que va a tener mucha continuidad. La pandemia yo creo que nos cogió a todos desprevenidos. Los temas de transformación digital pues se vienen trabajando desde hace muchos años. Como lo escuchaba pues ayer en alguna de las charlas, esto es algo pues que ya se ha venido madurando. Hay países que tienen un poquito más de madurez en este tipo de temáticas, pero al final es ver cómo nosotros nos empezamos a articular a estas iniciativas y ver cómo elevamos también esos niveles de madurez digital de las empresas colombianas, en este caso pues las empresas específicas del Oriente. Entonces, bueno, la idea es como comenzar con el contexto o el porqué de estas iniciativas. El programa de nosotros nace también de una articulación que se hace con dos de los ministerios que trabajan este tipo de temáticas, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de las TIC. Pero es muy importante entender la problemática, como en cualquier ejercicio, si uno no tiene claro pues cuál es el problema, no sabemos hacia dónde enfocar esas estrategias o esas actividades puntuales. Este es, digamos que parte del contexto, parte de la problemática, y con esto nos dimos cuenta que los bajos índices en el uso de las tecnologías de la información en los procesos, digamos que empresariales, son muy bajos, ¿cierto? Aquí en Colombia, en el país, a nivel nacional, no quiere decir pues que hay regiones que de pronto tengan un poquitico más de avance, sino que digamos que esto es a nivel nacional en el general de las empresas, y nos encontramos con diferentes estudios, diferentes análisis que se hacen, digamos que a través de metodologías y de investigaciones, y podemos evidenciar que muy pocas empresas tienen implementados sistemas digitales para volver más eficientes sus procesos, para mejorar sus canales de venta, para incrementar sus mercados objetivos, que era también parte de lo que nos hablaba Julián esta mañana, y cómo empezamos a establecer como esas estrategias a través, por ejemplo, del marketing digital, de canales digitales, para lograr esas eficiencias, esos objetivos o metas que nos planteamos nosotros como empresas. Parte de lo que también digamos que nace como una necesidad o surge como una necesidad puntual, es que en estos momentos la presencialidad se nos volvió un obstáculo muy grande. Yo creo que ninguna de las empresas estaba preparada para cerrar de un momento a otro, empezar a reinventarse y cambiar un montón de formas de hacer sus negocios, de sus propios modelos de negocios, porque las empresas, como lo estamos viendo acá, esto no me lo estoy inventando yo, son estudios que se han hecho, por ejemplo, desde el Centro Nacional de Consultoría, desde el Observatorio de Economía Digital, los ministerios, el BID, hizo también unos estudios, digamos que a nivel Latinoamérica, para empezar a medir esos niveles de madurez digital, pero nos damos cuenta que las empresas no estaban preparadas. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de coyunturas que nos afectó muchísimo más duro, porque nosotros no estábamos preparados para afrontar un cierre de negocio, ¿cierto? Los restaurantes, por ejemplo, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el tema de los domicilios, pues lo tenían ahí como un ingreso adicional, digamos que como parte del servicio, pero la presencialidad, digamos que era el core de esos negocios, ¿cierto? Por no irnos más lejos, el comercio.
nosotros tenemos una cámara de comercio electrónico ya implementada, ya lleva muchos años trabajando, pero es increíble cómo vemos que las empresas, por ejemplo, número uno, ni siquiera conocían que existe una cámara de comercio, y número dos, pues al final ellos veían eso como un gasto. ¿Cierto? Cómo implementar canales digitales para la venta, cómo empezar a establecer estrategias digitales, como por ejemplo lo que nos mencionaba Julián esta mañana a través, por ejemplo, del mercadeo digital, y eso digamos que nunca se le tomó como con la suficiente importancia para poder empezar a implementar estrategias, porque eso se vio que cuando a todas las empresas nos obligaron a cerrar, digamos que evitar esa presencialidad, pues digamos que estamos muy mal parados. Por eso los impactos se ven muchísimo más fuerte en este tipo de negocios, ¿cierto? Digamos que específicamente pues aquí en el país. Parte de la problemática, digamos que con el contexto, para empezar a diseñar nosotros el programa, para empezar a entender esas realidades y ver cómo podíamos apoyar a la reactivación económica y puntualmente pues a las necesidades de las empresas, porque vimos que muchas empresas empezaron a cerrar, muchas empresas no sabían qué hacer porque es que se acostumbraron a un modelo tradicional, a un modelo de venta tradicional, un modelo de comercialización tradicional, y al final todo el tema de servicio era completamente presencial. Entonces empezamos a mirar un montón de puntos y de necesidades que no se estaban cubriendo, y que las empresas no estaban preparadas para atacar estas problemáticas. Aquí se nos empiezan a dar unos datos, digamos que muy puntuales, por ejemplo, del Centro Nacional de Consultoría, encontramos que el 34% de las empresas formales en Colombia no tienen evidencias de que están operando procesos de transformación digital. Y aquí vemos que iniciativas que ya venían de años anteriores, que ya empezaron pues con un montón de madurez, digamos que de adaptación, de ajuste, de contextualización aquí al territorio nacional, pues no se estaban tomando muy en serio, ¿cierto? No se le está dando como la importancia necesaria, pero ya ahorita, digamos que más por algo de emergencia, digamos que era por algo urgente, de supervivencia de las empresas, tocó empezar a meter estos temas a la fuerza. ¿Cierto? Y entonces empezamos, no, pues si no vendíamos en canales digitales, venga y nos empezamos a meter en canales digitales. Si no teníamos una página web, venga y creemos una página web aquí de forma muy rápida para ver cómo podemos, digamos que ajustarnos a estas nuevas realidades. Y eso empezó a generar un montón de urgencias, de problemáticas, de faltas de flujo de caja, de desconocimiento que las empresas, digamos que empezaron a manifestar, ¿cierto? Desde el Observatorio de Economía Digital, nos dimos cuenta de unos datos completamente asustadores, ¿cierto? Empezamos a entender que es que las empresas no están tomando muy en serio estos temas de la transformación digital, y vemos que, por ejemplo, el 11.7 de las empresas cuentan con una estrategia digital, y eso es un porcentaje muy bajo. Porque al final, pues cualquier iniciativa, cualquier gestión tecnológica, cualquier adaptación tecnológica sin una estrategia detrás, pues no nos va a llevar a ningún lado. Si no tenemos un objetivo claro, podemos tener la mejor máquina, el mejor software, el más costoso, el más robusto, pero si no hay un objetivo claro, si no hay una estrategia clara que, digamos, que apalanque toda esa gestión tecnológica, pues al final no vamos a conseguir los objetivos que queremos. Solamente el 23% de las empresas están pensando en implementarla, y solamente el 15% de las empresas están midiendo los impactos de esa tendencia en sus empresas. Entonces, al final vemos que la madurez está muy por debajo de los índices esperados, ¿cierto? Ahí vemos y empezamos a entender por qué el impacto fue tan duro. Porque digamos que a los 15 días de empezar toda esta coyuntura, toda esta emergencia sanitaria, empezamos a ver mucha mortandad. Y ni siquiera habíamos pasado un mes de cierre y las empresas les tocó empezar a cerrar, empezar a reducir personal, y el pánico que se generó fue muy grande. Digamos que era algo pues, que ninguno a nivel mundial estábamos preparados. Hay sectores que se vieron muy fuertemente afectados porque también digamos que a pesar de tener digamos que estrategias claras, pues habían sectores que no se podían mover, pero habían otros sectores
que si de pronto hubieran estado mejor preparados, digamos que con una robustez mayor en canales digitales, les hubiera dado un poquitico más de tiempo para alcanzar, digamos que los objetivos que se tenían. Desde el MINTIC se revisaron también algunos datos y nos dimos cuenta que solamente el 15% de las MIPYMES en el país tienen algún tipo de ERP y algún tipo de CRM, ¿cierto? Son software muy específicos, pero al final son software que ya llevan muchos años en el mercado, son software pues que esto nos va digamos que a generar cierto conocimiento, cierta información, tanto de los clientes como de los procesos, y eso nos permite a nosotros empezar a articular un montón de estrategias, un montón de objetivos, que al final, si de pronto hubiéramos tenido algún tipo de plataformas implementadas de este estilo, esta emergencia, esta coyuntura no nos hubiera pegado tan fuerte. Son, digamos que datos, esto nos sirvió a nosotros para empezar a diseñar programas muy articulados con las necesidades puntuales de las empresas, porque era lo que les decía, si uno no entiende las problemáticas, si uno no entiende las necesidades, pues cualquier programa que hubiéramos diseñado, cualquier iniciativa que hubiéramos diseñado para implementar, pues no hubiera sido efectiva, porque si nosotros no conocemos los problemas y las necesidades, pues no vamos a poder sacar soluciones, porque eso es parte fundamental del trabajo que estamos haciendo. Y frente a eso empezamos a identificar temas que nos podían sacar esas luces que nos permitieran la reactivación económica, o por lo menos empezar a cimentar unas bases que generara sostenibilidad en el tiempo de estas empresas, porque es algo que todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar. ¿Cierto? Nosotros empezamos en marzo, ya vamos casi que en agosto, y esto todavía no tiene como luces de que vaya a terminar, digamos que en un corto plazo. Y no sabemos de aquí adelante, pues, qué más pandemias se nos vengan, o qué más coyunturas se nos vengan, porque también se nos vienen temas de reactivación económica y nos toca ver cómo vamos a actuar nosotros, las empresas, desde ese punto de vista. Entonces vimos cómo, por ejemplo, desde la ciencia, la innovación y el desarrollo productivo, se pueden empezar a atacar ciertas problemáticas o ciertas necesidades empresariales. Aquí encontramos, por ejemplo, temas muy puntuales que, por ejemplo, y por ejemplo dicen, para sobrevivir muchas de las empresas tienen que recurrir al uso intensivo de herramientas digitales para implementar miren, esto es algo nuevo, esto nos toca, o sea, ya es una cosa de necesidad. Si nosotros no tenemos implementadas herramientas digitales para el trabajo remoto, para las compras y ventas a través de canales digitales, pues estamos condenados a la muerte. ¿Cierto? Estamos condenados a cerrar esos negocios, porque al final pues no podemos, o sea, ya es algo que por ley no podemos abrir. La presencialidad en estos tiempos de COVID, pues es algo que es una utopía en estos momentos, porque han visto que ya toca cerrar los negocios. Desde hoy hasta el lunes vamos a estar quietos en la casa. ¿Cómo hacen esos negocios? Esos negocios que son del día a día, esos negocios que siempre han sido de modelos de negocio tradicionales. La persona va, se acerca a un punto de venta, compra, cotiza, negocia y se lleva su producto. Y si me salió malo, pues yo voy al otro día o a los 15 días o a los 8 días a decir, ve, este producto está defectuoso, cámbiamelo. Y nos acostumbramos históricamente a esos modelos de negocio. Vimos en los datos, la mayoría de las empresas están ejecutándose sobre esos modelos de negocio actualmente. Aquí también, digamos que utilizamos algunos de los estudios que hacen empresas privadas, en este caso, pues Sempli, que es una de esas, digamos que el sector financiero tecnológico, las fintech que llaman, y ellos hicieron un análisis a nivel nacional con varias de las empresas, con una muestra pues como significativa de empresas, y encontraron que el 68% de la base empresarial encuestada está vendiendo menos de un 50% de su presupuesto. Digamos que esto es a nivel global, pero yo creería que hoy en día este porcentaje está muchísimo mayor. Yo creería que muchas de las empresas, más que el 50%, están afectadas en un 90%, en un 80%, e incluso, por ejemplo, el 26% no está generando ingresos. Y yo creería que ese 26% cada vez aumenta más. ¿Esto porque ese argumento, digamos que está basado en qué? En que no estábamos preparados para esta coyuntura. Apenas nos dijeron de un momento a otro le tocó cerrar el negocio, hermano, entramos en pánico.
aquí supimos qué era lo que verdaderamente estaba pasando en el mundo y nos dimos cuenta de que la transformación digital es algo que nos cogió, se nos pasó el tren. ¿Cierto? O sea, el tren nos pasó por la cara y ni nos dimos cuenta y llegan este tipo de emergencias sanitarias, digamos que a seguir reforzándonos eso y a decirnos, mire que es que usted le pasó el tren por la cara, no se dio cuenta y en estos momentos le está afectando muy duro. Entonces son cosas que nosotros empezamos a revisar, empezamos a maciar y sobre eso tratamos de diseñar iniciativas, programas y metodologías acorde con esas necesidades. Aquí revisamos también estudios de Confecámaras, digamos que todo esto fue la parte de la arquitectura del proyecto, todo esto nos sirvió a nosotros desde Extensionismo Tecnológico para poder implementar buenas estrategias, un buen programa que de verdad les ayudara a los empresarios y nos dimos cuenta que indistintamente del sector, esto le afectó a todos los sectores, a las empresas grandes, medianas, pequeñas y nos dimos cuenta que el 90% de los empresarios se verá afectado negativamente por el brote COVID. Es decir, aquí yo creería que más que el 90%, estamos hablando de cifras cercanas al 100%. El 82% de las empresas afirma que puede subsistir entre 1 o 2 meses. Y miren cuánto llevamos ya. O sea, ya vamos casi que para 4 o 5 meses cerrados. Entonces, como que cada vez la mortandad empresarial se incrementa, esas necesidades se incrementan y esas son problemáticas que nos están tocando hoy en día. Nosotros estamos viendo cómo se están muriendo las empresas, porque si antes esto era como hasta medio mito de que mucho porcentaje de las empresas cerraban año a año, pues esto ya es una realidad. O sea, ya ni siquiera estamos durando ni siquiera 2 meses con recursos propios y no estábamos preparados para atender temas a través de la virtualidad. Desde la Cámara de Comercio de Medellín también revisamos algunos de los datos y nos dimos cuenta que el 87% de las empresas pues cuenta con recursos propios para el mantenimiento del negocio por lo menos por 2 meses. Miren cuánto llevamos. Es decir, ese 87% si no generó ingresos en esos 2 meses, le tocó cerrar. ¿Cierto? Le tocó cerrar absolutamente todo su negocio, toda su operación. Vimos negocios históricos cerrar sus puertas porque no estaban preparadas para una coyuntura como esta. Aquí sí nos damos cuenta que las ventas, por ejemplo, en lo que fue el Valle de Aburrá, han disminuido entre un 95% y el 58% de las empresas han presentado problemas para el abastecimiento. Entonces nos damos cuenta que toda la cadena de valor se vio afectada, ¿cierto? Desde los proveedores, los suministros, las materias primas, todos nos vimos afectados. Esto ha generado, digamos que muchas problemáticas, pero en este mundo de cambio, y así es como lo vemos nosotros desde el SENA, desde el centro y específicamente desde la línea de extensionismo, en un mundo de cambio también se generan una red de oportunidades. Y yo creo que también, por ejemplo, este tipo de eventos nos permiten empezar a definir esas rutas de trabajo, esas rutas, digamos que de implementación, de mejora a través de la virtualidad, de la digitalización y, por qué no, de la transformación digital para encontrar esas oportunidades. Algo, digamos que de pronto no nos dimos cuenta en los meses anteriores, en los años anteriores y de pronto lo veíamos como un gasto, siempre lo veíamos, pero es que si yo tengo mi negocio así hace 20 años, me va bien, tengo rentabilidad, ¿por qué lo voy a cambiar? Pues es que esa es mi forma de hacer las cosas y yo llevo aquí en este mismo punto con los mismos clientes hace 15 años y estoy perfecto. Yo no necesito invertir ni en páginas web ni en canales digitales porque eso pues en estos momentos para mí es un gasto y siempre lo vimos así. En estos momentos ya estamos viendo ese mar de oportunidades, toda esa red de oportunidades que se nos están presentando. Aquí les traigo como algunos datos también como muy generales y la idea es que esté muy relacionado con las oportunidades que se nos vienen. Más o menos para el año 2022, esto es algo proyectado, se hizo como un análisis de qué tanto agregarán estas nuevas tecnologías, digamos que estas nuevas tendencias tecnológicas o soluciones tecnológicas, pues al mercado. Entonces nos dimos cuenta que agregará más o menos
14.2 billones a la economía mundial en los próximos 15 años. Esto es un estudio del 2015, entonces vamos más o menos para el 2030, y miren esa cifra tan interesante, es decir, todas estas tecnologías se están convirtiendo o han tenido una tendencia de crecimiento tan grande que se van a convertir en potencias mundiales, ¿cierto? Al final vamos a empezar a hablar de todo este tipo de cosas, ¿cierto? Cómo hacemos el análisis de los datos, cómo empezamos a ver ahorita la impresión 3D para un montón de productos y servicios. Empezamos a ver cómo se maduran cada una de estas tecnologías para efectivamente lograr los objetivos planteados y cómo pasamos de los modelos de negocio tradicionales a modelos de negocios en la era de la transformación digital. En ese orden de ideas y entendiendo la problemática y el contexto, pues desarrollamos nosotros desde la línea de extensionismo tecnológico un propósito muy claro, ¿cierto? Y dijimos, bueno, tenemos una necesidad puntual. Nosotros siempre hemos trabajado, digamos que para favorecer a las empresas, apoyarlas y digamos que empezar a cimentar como cierto tipo de actividades y de insumos y de estrategias que les permitan seguir creciendo en sus negocios. Pero nos dimos cuenta con esta pandemia de que esos fortalecimientos y esos cimientos empresariales nos toca verlos desde la transformación digital, ¿cierto? Y desde las industrias creativas. En ese orden de días nos sale un propósito muy claro, un propósito que lo estamos trabajando a nivel nacional, y la idea pues es que cada uno de los centros empecemos a aterrizar esto en la región, porque al final pues esa sumatoria de capacidades a nivel regional, y digamos pues que desde el SENA, pues que es una institución nacional, buscamos precisamente apoyar a todas las empresas, buscando esa reactivación, ese fortalecimiento y dejar esos cimientos que les permitan en los próximos años estar preparados para este tipo de problemáticas que se nos pueden seguir presentando. Entonces tenemos un propósito muy claro, este es contribuir al mejoramiento de la productividad de las empresas a partir de innovaciones de productos, procesos y o servicios y la adopción de tecnologías asociadas a la transformación digital a industrias creativas y o industrias 4.0, que son temas que ya hemos venido viendo durante el evento, ¿cierto? Ya hemos venido hablando en las diferentes charlas pues de estas tecnologías, digamos que de estas rutas de transformación, y digamos que cómo esto nos va a empezar a nosotros impactar directamente el negocio. Tenemos tres pilares fundamentales, y digamos pues que en eso se basa el modelo de extensionismo, y es el primero, generar capacidades internas y externas dentro de la organización, brindar asesoría especializada en las MIPYMES del país y cualificar el talento humano de esas MIPYMES. A través de estos pilares lo que nosotros buscamos es implementar estas rutas de transformación, ¿cierto? Cómo motivamos y generamos como esa conciencia dentro de la empresa para que se implementen este tipo de iniciativas. Con esto nos damos cuenta de que la transformación digital, la digitalización, los canales virtuales, las estrategias digitales, pues de verdad tienen un propósito. Esto no era, digamos que un déjà vu, esto no era un commodity en ciertos años, me acuerdo, la innovación se convirtió en un commodity. Todo el mundo empezó a hacer innovación. Había una estrategia, lo más probable era que no hubiera una estrategia, pero todo el mundo hacía innovación, ¿cierto? Entonces pensábamos que desde que sacábamos ideas, entonces miren cómo somos de innovadores, y se nos empezó a convertir en un commodity. ¿Cierto? Ya la gente hablaba de innovación muy fácilmente y decía, sí, nosotros hacemos innovación, tenemos una persona ahí encargada de innovación. ¿Y qué hace? Ni idea, ya lo están midiendo. No, tampoco. ¿Tienen una estrategia clara de innovación? No, ¿cómo así estrategia? Eso nosotros tenemos una persona ya que hace innovación, y él se encierra y los viernes nos dice que nos reunamos para que saquemos ideas y listo. Pero entonces empezamos a ver eso como algo muy natural. ¿Cierto? Pero no le veíamos el impacto, no veíamos eso, pues como qué relevancia tenía dentro de las organizaciones, y así mismo se nos convirtió la transformación digital. Entonces hace unos años para atrás también empezamos a ver que la transformación digital era algo que ya estaba en todas las organizaciones, y vemos, sí, claro, transformación digital, claro, yo no compré ahí una super máquina.
una máquina como de 100 millones de pesos, pero entonces veíamos que no había una estrategia, no había un objetivo claro detrás de eso, y al final eso sí se convertía en un gasto. Y como no veíamos resultados tempranos y no veíamos que había como una estrategia clara, pues decíamos, no, ahí yo tengo una máquina ahí guardada, ahí tengo un software que compré una licencia lo más de cara hace 2 años y no, yo no la volví a utilizar. Ahí la tengo esperando a ver de pronto qué día, pero ya nos dimos cuenta que llegó el día, ¿cierto? Llegó el momento. Digamos que todo esto es para empezar a entender qué es la transformación digital, ¿cierto? Y digamos que la transformación digital está más asociada con una ruta de implementación. Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no quiere decir que es que la transformación digital es solamente la tecnología, es como yo compro una máquina y la meto a la fuerza. No, esto es una estrategia. Esto digamos pues que es una ruta de implementación, esto al final toca todas las variables de una organización, porque al final ni siquiera es pasar del papel a un Excel, ¿cierto? Yo pasé a hacer contabilidad en un papel y medía y fiaba y anotaba pues ahí en mi libretica y ya lo estoy haciendo en un Word. Esos son los primeros pasos. Y digamos que ese primer paso es el más complicado porque ahí empezamos a revisar que estas estrategias pues son un poquito más allá. Y ayer me acuerdo escuchando en las charlas, pues esto es un tema cultural. Al final, pues es que la transformación digital es de las personas, viene desde las personas y las personas son toda la organización. ¿Cierto? Desde la persona que me atiende cuando yo entro, desde el gran directivo, el presidente de la organización, desde la señora que me ofrece el tintico cuando yo estoy esperando, y esto es algo completamente transversal. Y aquí nos damos cuenta de que, por ejemplo, en Colombia la transformación digital está impulsada por empresas medianas, las cuales entienden cada vez más ese rol y la importancia que tienen el uso de las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Pero más allá de la implementación es el uso que se le da. Normalmente nosotros tenemos y en el mundo ya existen herramientas suficientemente maduras para poder llegar a esa implementación. Eso es lo que nosotros buscamos desde el programa, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos implementar porque nos dimos cuenta que los procesos de transformación digital en las microempresas, digamos que en esas empresas que son más pequeñas, aún son incipientes, todavía nos falta más madurez, ya que en la gran mayoría se encuentra en un momento de incredulidad y era lo que yo les decía, todavía somos muy incrédulos. Nosotros, y yo no creería que ni siquiera en Colombia, a nivel Latinoamérica, nosotros queremos resultados en el corto plazo, nos casamos con ese cortoplacismo y decimos, no, pero es que si eso no me genera plata en un mes, pues yo cierro esto, pues, o dejo de invertirle a esto, porque es que yo necesito la plata ya y yo necesito incrementar mi mercado pues absolutamente rápido, porque es que eso es, así es como yo vivo, como así si es que yo abro y yo en el día a día recibo plata, o sea, yo sí espero que sea lo mismo con la virtualidad y eso no es así. ¿Cierto? Para gran parte de las microempresas, las TIC son herramientas que generan costos y no son parte fundamental de su estrategia de negocio. Y eso es muy importante entenderlo porque esa es la cultura organizacional a la cual nos vamos a enfrentar nosotros o a la cual nos estamos enfrentando nosotros en estos momentos. Por eso, aquí hay gran parte del argumento de por qué no se generó, digamos que el crecimiento esperado a raíz de la pandemia, porque nos afectó muy duro, no estábamos preparados, eso no hace parte fundamental de las estrategias de negocio, y vuelve y juegan aquí los temas de las estrategias. Si yo no tengo una estrategia, un objetivo claro detrás de la implementación tecnológica, no tengo absolutamente nada. Si yo no tengo una estrategia definida para el negocio, una estrategia digital del negocio, que al final las estrategias digitales se tienen que pegar a la estrategia organizacional, no al revés, ¿cierto? O sea, las estrategias, normalmente todas estas iniciativas digitales tienen que ir asociadas con las estrategias de negocio. Yo no me gano nada si soy el mejor zapatero del mundo y mis zapatos están enfocados en la experiencia porque es un zapato de muy buena calidad y mi servicio al cliente y por el contrario me estoy metiendo en estrategias digitales que no van acorde con lo que yo siempre he vendido.
¿cierto? Porque iríamos en caminos contrarios. Entonces, aquí nos dimos cuenta que el reto dentro de las MIPYMES colombianas está en que se entienda la transformación digital como un proceso diferente a la digitalización. Esto no es simplemente pasar del papel a un documento, ¿cierto? Esto no es simplemente ir a comprar una tecnología y decir, ve, aquí compro un software, mire a ver cómo implementa eso y cómo metemos eso a la fuerza. No, o sea, requiere de cambios culturales y comportamentales. Esto se tiene que pegar a la estructura, a la estrategia organizacional. Para llegar a la transformación digital se requiere un cambio cultural que incluye la reinvención de las estrategias, y esta palabra se nos está volviendo muy común, la reinvención. Hay que tener cuidado porque no necesariamente tiene que ser una reinvención. Es venga, revisemos de lo que estamos haciendo, venga, lo fortalecemos y lo implementamos a través de estrategias digitales, ¿cierto? De procesos de digitalización, de temas que nos lleven a esa transformación en un conjunto completo. Y que sean procesos organizacionales apoyados por la tecnología y no al contrario, ¿cierto? O sea, yo no puedo implementar una tecnología, pensar que comprando una tecnología ya estoy en la ruta de la transformación. Eso tiene que apoyar un proceso organizacional ya estructurado. Y ahí me pego mucho lo que nos hablaba Julián en la primera charla de la mañana. Y es cómo nosotros, por ejemplo, las estrategias de marketing las apoyamos en los procesos comerciales, digamos que tradicionales. O sea, cómo pegamos nuestras estrategias de marketing a la estrategia comercial normal, ¿cierto? A la que siempre hemos venido a hacer. ¿Cómo apoyamos a través de diferentes canales, diferentes herramientas, pues este tipo de estrategias? Porque al final, pues eso es lo que nos va a llevar al éxito. Aquí nos damos cuenta, digamos que el porqué de la importancia de implementar este tipo de programas y aquí enfocamos, aquí nos argumentamos nosotros, aquí nos fortalecemos nosotros porque vemos que la productividad en las empresas crece por esfuerzos internos. Al final, a lo que yo les decía, esto es de personas. La transformación digital es la persona como tal, sea el directivo, sea ya el colaborador, sea el proveedor, sea digamos que todo esa cadena como tal que lo compone la organización o la cadena de la organización productiva, y sobre eso es que nosotros vamos a apoyar nuestras estrategias. Aquí me gusta mucho ese 82%, ese porcentaje 82%, porque nos damos cuenta que las mejoras productivas de las empresas en países en desarrollo como lo somos nosotros y como lo son casi que todos los países aquí en Latinoamérica y muchos de los países a nivel mundial, provienen de la asimilación de tecnologías y métodos existentes. Nosotros no buscamos crear la tecnología, ¿cierto? Ya allá están las empresas que se dedican a eso. Nosotros no buscamos crear aquí el robot que automatiza, nosotros no buscamos que las empresas normalmente comercializadoras desarrollen su plataforma para comercializar, no. O sea, ¿cómo asimilamos lo que ya existe? Y yo les decía, la transformación digital es una temática que se viene trabajando hace muchos años, que de pronto nosotros no le habíamos dado la importancia que se merece. Pero al final, pues aquí nos empezamos a encontrar argumentos de que así debería ser, ¿cierto? O sea, nosotros cómo implementamos estas estrategias para que precisamente coyunturas o emergencias como la que estamos viviendo hoy en día, pues no nos afecten tan directamente. Aquí vemos que el 65% de los esfuerzos internos de la empresa son donde se basan pues este tipo de estrategias, ¿cierto? O sea, cómo nosotros explicamos esa productividad y normalmente vienen desde estos esfuerzos, ¿cierto? O sea, nosotros cómo incrementamos la productividad y es a través de nuestros colaboradores, de esos esfuerzos que hacemos nosotros. Hoy en día estamos experimentando el tercer momento de transformación más intenso de la humanidad. Yo creo que esto se incrementó muchísimo más con todo el tema del COVID. Esto se intensificó porque nos obligó esto nos cambió nos cambió los modelos tradicionales. Ahí nos dimos cuenta con los datos. Las personas que estaban basados en modelos de negocios tradicionales les afectó directamente. Estos procesos de transformación hay que adoptarlos, hay que entenderlos y ver cómo nos ajustamos nosotros a estos cambios transformacionales. La tecnología no es el fin, sino el medio para agregar valor en productos, en servicios. Eso, digamos, pues que es algo que yo quisiera que se llevaran en esta charlita final. No es la tecnología per se,
si no hay una estrategia, un objetivo claro detrás, no estamos articulados con lo que de verdad necesitamos nosotros como empresa, la tecnología no nos va a servir para nada. La tecnología al final es un medio para apoyar procesos, un medio para incrementar las ventas, un medio para un montón de estrategias que nos van a ayudar y a complementar las estrategias organizacionales, no al revés. La tecnología al final hay que entenderla y adoptarla. No necesariamente tenemos que tener la tecnología más costosa o más robusta para decir que estamos en una ruta de transformación. Eso es completamente falso y digamos que eso va más de acuerdo a tu negocio, a tu sector, a tu necesidad y a tu modelo. Al final la tecnología se tiene que acoplar a la estrategia organizacional y no al contrario, porque o si no estaríamos cometiendo un error. Errores como ya los hemos visto en el pasado. Esta es una ruta de transformación digital. Esto digamos que es un poco de lo que se ha venido evolucionando durante estos últimos años. Y acá vemos empresas que, por ejemplo, antes de la incorporación de las tecnologías de la información, empezaron a sufrir muchos cambios, ¿cierto? Vimos como, por ejemplo, empresas grandísimas se quebraron porque no se acoplaron, pues precisamente estos cambios, no se ajustaron a estos cambios transformacionales y antes de la incorporación de las tecnologías de información había empresas muy grandes que no entendieron estos cambios. Estamos hablando de un Blockbuster, estamos hablando de un Kodak, estamos hablando de empresas monstruosas que no se dieron cuenta de estos cambios y terminaron cerrando porque vinieron otras empresas que entendieron los cambios, que se ajustaron a las necesidades de los usuarios y de los clientes, que era algo que también nos mencionaba Julián, y es cómo entendemos ese cambio comportamental del usuario, ¿cierto? Cómo cambiaron los hábitos de compra. O sea, cómo al final, por ejemplo, la industria de alquiler, por ejemplo, de películas cambió con la llegada de Netflix. ¿Cierto? Y cómo nos dimos cuenta de que era un servicio, entre comillas, sencillo, que no vieron los cambios y terminaron acabando con industrias completas y cambiando industrias completas. Cómo las aerolíneas de bajo costo entraron también a competir dentro de esos grandes monstruos, de esas aerolíneas gigantes que llevaban muchos años con modelos de negocio tradicionales y cambiaron toda esa industria. ¿Cierto? O sea, vimos cómo las aerolíneas de bajo costo empezaron a ver que es que volar en avión no era un lujo y eso no era solo para las personas que tenían plata y que tenían acceso a recursos económicos y que se empezaba a ver como un lujo. Hace unos años yo me acuerdo que las personas que se iban de Medellín a Bogotá en avión eran los ricos. ¿Cierto? Normalmente uno se iba en bus, iba en carro y vemos cómo todas las industrias van evolucionando y van cambiando y cómo empezamos a ver temas de digitalización simple y pasamos de hacer la contabilidad en la libretica y de anotar, por ejemplo, esos cobros de cartera. Me acuerdo en la tienda que uno fiaba y le anotaban y cuando uno pagaba le tachaban, ¿cierto? Y ahí se guardaba un historial. ¿Cierto? Digamos que nosotros todos vivimos en esa época, pero vamos viendo cómo cambian las cosas. El tema de trabajo eficiente, esta coyuntura fue un punto crucial porque muchas de las grandes empresas dijeron, güey madre, nosotros no estábamos preparados para el trabajo remoto o el teletrabajo, nosotros no teníamos herramientas. O sea, nosotros cómo hacemos un trabajo eficiente sin perder los indicadores de productividad, pero haciéndolo de forma remota. ¿Cierto? Y vimos cómo esos cambios nos tocó de forma obligada. Muchas de las empresas no estaban, digamos que, preparadas para estos cambios y les tocó hacer un cambio muy rápido. ¿Cierto? Y entonces el tema cultural fue muy duro porque entonces, por ejemplo, las personas no sabían conectarse, no sabían qué plataforma era la mejor. Todavía tenemos cambios, eso se han visto, por ahí han sacado hasta chistes y memes de que se quedan los micrófonos prendidos. El tema de la educación virtual, el modelo educativo tradicional lleva toda la vida siendo exactamente igual, ¿cierto? O sea, cómo los colegios, las universidades les tocó acoplarse a la digitalización, entendiendo que ellos son la academia y que son los centros donde se investigan las nuevas tendencias, lo tenían completamente claro, pero no estaban preparadas. Entonces, al final estamos viendo cómo eso, pues nos tocó acoplarlo de forma muy urgente.
Lo bueno de esto es que empezamos a ver los beneficios que esto nos trae. El tema de la conectividad, o sea, esos sitios que están muy remotos, acá en el centro, por ejemplo, trabajamos muchas de estas temáticas porque sabemos que el oriente antioqueño hay sitios que son remotos, de conectividad compleja. Y solo por hablar del oriente, en Colombia ustedes saben cómo está el tema de conectividad. Y si tú vives en una ciudad capital, pues estás perfecto y estás salvado, pero ¿qué tal si vivís en una vereda más alejada, donde la conectividad es más compleja? ¿Y cómo vemos esas herramientas, como por ejemplo el WhatsApp se convirtió en un canal para llevar información? Y cómo a través de WhatsApp empezamos a educar a los niños, ¿cierto? Con contenido de valor. Y ahí me pego nuevamente a puntos de los que nos tocó Julián. Cómo esa generación de contenido, cómo el contenido lo estoy enfocando a lo que verdaderamente está generando valor. Y al final, eso nos lleva a una digitalización de la organización. Y como la ven, la digitalización es completa. O sea, como una organización completa, desde su área administrativa, financiera, contable, hasta su área comercial, su área operativa, se vuelve la digitalización algo transversal. Y que al final te permite articular, digamos que cada uno de esos procesos, cada una de esas áreas, cada una de esas personas en los objetivos comunes de la organización y de la empresa. Yo normalmente siempre he tenido como ese mito en las empresas grandes que la gente de comercial y los de mercadeo nunca se han llevado. ¿Cierto? Porque las estrategias de mercadeo tienen que estar articuladas con la labor comercial y casi que apoyarse, pero entonces siempre ha sido ese rifirrafe que tú no haces el trabajo y me toca a mí, me toca a vos, a mí apagar esos incendios que vos me generás, pero vemos cómo a través de la digitalización eso está completamente articulado, cómo está integrado y cómo al final es una estrategia unificada. ¿Cierto? ¿Eso qué es lo que nos lleva o cuál es el punto final? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es cómo hacemos uso efectivo de la tecnología. Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Aquí no quiero profundizar, son temas de tecnologías y también en horas del tiempo quisiera como enfocarme un poquitico más en el programa, que ese era también como el objetivo de la charla. Lo que queremos nosotros es esto, un círculo virtuoso que se convierta como a través de la tecnología e innovación logramos la productividad empresarial, ¿cierto? Y cómo eso se convierte en algo cíclico que genere sostenibilidad en el tiempo. O sea, cómo a través de nosotros la implementación tecnológica, la gestión tecnológica, la adopción tecnológica y de la gestión de la innovación a través de sistemas de gestión, podemos nosotros generar productividad y cómo nos vamos acoplando a los nuevos cambios. ¿Cierto? A los nuevos cambios culturales, a los nuevos cambios de comportamiento, a los nuevos cambios que se nos generan desde los modelos de negocio, porque ya nos están obligando a cambiar esos modelos. Y vemos que al final el objetivo único de cualquier empresa, sea una fundación, sean empresas sin ánimo de lucro, sean empresas públicas, sean empresas privadas, todas las organizaciones del mundo buscan la productividad. ¿Cierto? Yo no creo que haya una empresa que diga, yo no quiero hacer plata, yo no quiero ser productivo. O sea, todas las empresas, el fin último es eso, ¿cierto? O sea, cómo yo me vuelvo más productivo y cómo yo cada vez genero más recursos económicos. Eso no es a costillas de, o sea, siendo uno, digamos que una muy buena organización, generando valor a los clientes, generando valor a la sociedad, pero a través de un círculo virtuoso. ¿Cierto? Y al final en ese círculo virtuoso también nos entra el medio ambiente, cómo nosotros somos responsables con el medio ambiente, cómo somos responsables con la sociedad, cómo somos responsables con nosotros mismos y con nuestros clientes. Al final ese es el fin último de cualquier organización y lo que nosotros buscamos es ver cómo a través de la tecnología e innovación logramos esos resultados. Estos son temas de la adopción de la tecnología. Eh, Aquí encontramos también como unos datos bien interesantes, digamos como el 84% de la población busca beneficios antes de adoptar la tecnología. ¿Cierto? O sea, cómo nosotros buscamos esos resultados tempranos antes de adoptar la tecnología y vemos cómo esa adopción nos va llevando pues a una identificación de perfiles. Tenemos los gomosos, los gomosos que son los que dicen, hágale, yo me meto. Y aquí entramos las empresas, ¿cierto? O sea, como yo empiezo a decir, uy, mira, salió esta cosa nueva, mira estos temas de impresión 3D.
venga, probemos, venga, intentemos saber qué tal, puede que nos descachemos, pero en ese prueba y error es donde encontramos de verdad esos beneficios puntuales. Están los visionarios, esas empresas visionarias que siempre miran hacia adelante y siempre dicen, ve, mira, ya se está madurando esta tecnología. Como nosotros vemos cada vez se madura más, pues vamos viendo cómo se puede empezar a identificar y encontramos ya un abismo muy grande, ¿cierto? O sea, ya ahí vemos que ya nos partimos y vemos que esas empresas que son gomosas y visionarias son muy poquitas. Lo vimos en los datos al inicio. Son muy poquitas en Colombia, en el mundo, en Latinoamérica. Son muy poquitas las empresas que se ubican en gomosos o visionarios y ahí ya se nos viene el abismo grande. Ya vienen los pragmáticos. Los que dicen, no, yo espero, si eso funciona, pues lo implemento, si no, pues no. ¿Cierto? Porque al final, pues yo cómo me voy a equivocar, yo cómo voy a perder mi plática ahí. No, o sea, yo tengo que ser muy práctico, ¿cierto? No está mal, eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro, no, hay sectores, hay industrias, hay digamos que un montón de variables y de características que nos va a permitir saber si somos gomosos, visionarios o pragmáticos. Están los conservadores, que aquí también se encuentra como gran parte de ese tejido empresarial, y es, no, sigamos con lo que ya tenemos. O sea, si esto me está generando bien, yo tengo buena rentabilidad, claro, tengo un riesgo mayor, como por ejemplo lo que estamos viendo hoy, pero yo soy conservador. O sea, si a mí me está yendo bien, pues me quedo así como voy. Y están los escépticos, que ya al final es ese grupito de empresas que dicen sencillamente no. Definitivamente no, o sea, yo no, yo veo eso como un gasto, como un costo, y me parece que eso no va a funcionar. Entonces, aquí tenemos esas curvas de adopción. Normalmente ahí vamos viendo cómo evolucionan las tecnologías, porque las tecnologías hay que madurarlas. O sea, eso está completamente claro. El mercado, los clientes, los usuarios son los que me definen la adopción. ¿Cierto? Como en cualquier tema también de innovación y temas de tecnología es, yo puedo creer que tengo el mejor producto, el de mejor calidad, el más bonito, el mejor empacado. Si el mercado no me lo compra, hermano, usted está errado. El mercado aquí es el que manda, por así decirlo. En las innovaciones siempre se ha visto eso. El mercado al final es el que dice qué es innovación, si está satisfaciendo una necesidad que hasta el momento no se había satisfacido, ahí es donde encontramos lo que es verdaderamente innovación. Y sobre eso es que nosotros trabajamos. Aquí hay un par de recomendaciones. La transformación digital es más que equipos, parte de una estrategia disruptiva que cambia la forma de llevar a cabo los procesos para abordar de manera más efectiva el mercado y ser más eficientes en los procesos. Uno de los principales errores es considerar que la transformación digital es igual a la compra de equipos y herramientas y vuelve y juega. No es netamente la tecnología, es más, la tecnología sería el paso posterior en la transformación digital. La adquisición de equipos debe realizarse solo como parte integral de la estrategia y así se debe de llevar las rutas de transformación digital. El talento humano y las nuevas generaciones. Uno de los grandes desafíos que se tienen en las empresas hoy en día es que los procesos de transformación digital es lograr retener ese talento humano. ¿Cómo alineamos a todos los empleados pues en esta cultura, ¿cierto? En esta transformación y que se involucren como parte fundamental, sin importar a qué generación pertenezca. ¿Cierto? Siempre toda la organización, todas las personas tienen que trabajar por el mismo objetivo. Las organizaciones se deben plantear estrategias para que su personal esté motivado y empoderado para trabajar por la transformación digital. Y nos lo decían también ayer en las charlas, esto es un tema cultural. O sea, esto es un tema de personas y las personas se tienen que sentir empoderadas y que sientan que la transformación digital los va a llevar a los resultados esperados. Si no es así, mejor ni siquiera implementemos estrategias de transformación. O sea, esto es un conjunto y un conjunto integral. Esto es sistemático. Esto tiene que ser desde todas las áreas con todas las personas. Entender al nuevo consumidor. Los clientes actuales exigen una relación con las empresas mucho más personalizadas, quieren ser atendidos de manera especial y diferenciada. Esto no lo permite la digitalización. ¿Cierto? Los procesos digitales nos permiten que nosotros entendamos las necesidades
uno a uno. Y podemos empezar a agrupar necesidades. Nos damos cuenta que los cambios de comportamiento, de uso, de consumo han cambiado. O sea, cada vez la gente busca mayor comodidad, mayor agilidad, y así, por ejemplo, han entrado empresas como Rappi. O sea, ¿cómo vemos con solo un clic y esperar unos minutos, ya te están llegando productos a la casa de cualquier restaurante? Y vemos cómo los canales digitales nos permiten acceder a este tipo de beneficios, ¿cierto? Cómo a través de la transformación digital, de canales, de un montón de herramientas podemos llegar a implementar estos beneficios y estas actividades. ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? Y esto es muy importante, creo que también Julián lo tocaba en la charla de esta mañana, es nosotros dejamos de competir aquí con el Oriente, dejamos de competir en Medellín, dejamos de competir en Antioquia, y si me preguntan, dejamos de competir en Colombia. Nosotros podemos competir a nivel mundial, ¿cierto? O sea, reevaluemos nuestros modelos de negocio, revisemos. O sea, la digitalización, los canales digitales nos permiten llevar productos y servicios a cualquier parte del mundo sin tener barreras geográficas. ¿Sí me entienden? Entonces, al final, la diferenciación, nosotros no estamos compitiendo con el vecino, nosotros no estamos compitiendo con la tiendita del frente, nosotros estamos compitiendo con los chinos, con los gringos, con los europeos, estamos compitiendo con el mundo entero. Y así tenemos que enfocar nuestros modelos de negocio o empezar a ver nuestros modelos de negocio. ¿Cómo hacemos uso estratégico de los canales digitales? Aquí nos damos cuenta que la implementación de canales de comunicación con los clientes es otro aspecto importante. No todas las redes sociales y aplicaciones son igual de efectivas para todos los negocios. Tenerlas no es sinónimo de transformación digital. Al final, si no hay una estrategia, si no sabemos sacarle provecho a estas estrategias y a estos canales, pues no vamos a lograr los objetivos. ¿Cierto? No vamos a llegar a lo que necesitamos, y es por eso la importancia de tener un objetivo y una estrategia clara detrás. Con esto es que buscamos nosotros, podemos llegar de la mejor forma. No todas las redes sociales, en estos momentos existen muchas redes sociales, muchas aplicaciones. No quiere decir que, por ejemplo, todos tengamos que tener una aplicación para un dispositivo móvil. Si yo les preguntara a ustedes cuántas aplicaciones utilizan en el celular, no vamos a pasar de 5 o 6, ¿cierto? La del banco, la de Uber, la de la música, y una que otra adicional. Es decir, si yo vendo zapatos, hermano, no necesariamente tenés que sacar una aplicación. Las aplicaciones dejémoslas para los objetivos que son claros, y las personas también entender cómo se utilizan esos canales para poder llegar como verdaderamente tenemos que llegar. Pero entonces aquí nos surge una pregunta, ¿cierto? Y la idea pues es como responderla a través del programa que estamos identificando, y es cómo podemos implementar una ruta de transformación digital. A mí me gusta mucho esa palabra ruta, porque al final la transformación digital es un camino que hay que recorrer, ¿cierto? Y no es un camino que se recorre de la noche a la mañana. Esto es algo que es paulatino, que hay que llevarlo a medida que va pasando el tiempo, a medida que vamos entendiendo todos los cambios que se nos generan desde el entorno, sean cambios legales, sociales, del consumidor, políticos, un montón de cambios que nos van a permitir nosotros ir ajustando esa ruta, ir ajustando ese camino cada vez más, e ir fortaleciendo los puntos críticos que consideramos nosotros desde las necesidades organizacionales. Entonces aquí tenemos como unos puntos claves, desde, por ejemplo, la experiencia del cliente, es cómo diseñamos una experiencia desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Y cómo generamos que cada vez más algo tan sencillo como la compra de una Coca-Cola con pan se puede volver una experiencia. Estoy colocando pues cualquier ejemplo, pero cómo empezamos a generar experiencias, cómo se aumenta el alcance y la participación del cliente, donde sea importante a través de nuevos canales digitales, y aquí la importancia de ser muy asertivos con la selección de los canales. No todos tenemos que vender por Facebook, no todos tenemos que vender a través de un aplicativo, de una página web. Hay que entender la estrategia para ahí implementar canales. Cómo convertimos los datos y los análisis en el elemento vital de la reinvención.
Si al final yo no entiendo las necesidades de mi cliente, si yo no tengo datos que me permitan, digamos que empezar a establecer estrategias, pues va a ser difícil sacar, digamos que actividades puntuales que atiendan esas necesidades o esas urgencias. Es muy importante la recolección, pero también es importante el análisis de esos datos. Y cómo se combinan perfectamente la experiencia digital con la física, ¿cierto? Y aquí vuelve y juega el tema de cómo la estrategia digital se me tiene que alinear con la estrategia organizacional. O sea, no pueden ser experiencias distintas, no puede ser que yo venda mejor por canales digitales o que venda mejor y que la atención sea mejor a través de la tienda, digamos que presencial o física, sino que esto es un mix, ¿cierto? O sea, cómo combinamos esas dos estrategias para que la experiencia sea una combinación desde que el cliente me busca por el celular o por la página web, digamos que cómo nosotros empezamos a identificar todas esas variables o actividades para que generemos una muy buena experiencia y una experiencia muy integral. Seguir innovando. La innovación nunca termina, ¿cierto? O sea, cada vez podemos hacer las cosas mejor, podemos mejorar punticos. La innovación no necesariamente está enfocada en sacar un producto nuevo, sacar un servicio nuevo. O sea, cómo podemos innovar también a través de la forma de vender, de los canales de venta, de la forma de atender a ese cliente. ¿Cierto? O sea, las empresas tienen que seguir innovando. La innovación nunca termina. Siempre buscar esa mejora continua, siempre mejorar cada vez más los procesos. Desafía constantemente su modelo de negocio y este me parece clave. Me parece uno de los puntos específicos de esta transformación digital y es cómo nosotros constantemente estamos cambiando, reestructurando y mejorando los modelos de negocio actuales. Monitoree los síntomas que impulsan el cambio, el modelo de negocio de su industria, por ejemplo, la mercantilización, los nuevos participantes y la sustitución de la tecnología. Cómo saber cuándo tenemos que hacer esos cambios, esas sustituciones y esas mejoras a través de soluciones tecnológicas. Considere cómo podía transformar su industria antes de que otros lo hagan. ¿Cómo estamos pensando en el más allá, en el futuro, en esas perspectivas, como las estamos viendo cada vez más allá? Considere si es hora de reemplazar sus productos y servicios con versiones más nuevas, ¿cierto? O sea, cómo vamos viendo el momento de empezar a diversificar productos, a diversificar servicios, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser en el producto como tal, pero sí, por ejemplo, en el empaque. Sí, por ejemplo, en el logo, sí, por ejemplo, en los colores, cómo vamos colocando cada vez más servicios que mejoren esa experiencia. Y aquí, por ejemplo, el tema de la atención al cliente o esos servicios por postventa juegan un papel fundamental. Considere crear negocios digitales completamente nuevos utilizando habilidades y activos principales. Al final es ver cómo nosotros utilizamos lo que ya tenemos y hacemos bien y cómo lo modificamos a temas digitales. ¿Cierto? Cómo empezamos a llegar a esos clientes, a esos usuarios a través de canales virtuales digitales y cómo les empezamos a reforzar como toda la idiosincrasia de la compañía o de la empresa que permita lograr los objetivos. Considere reforzar su presencia en el mercado actual y repensar propuestas de valor. Ya vemos que los usuarios están cambiando, vemos que los comportamientos y los usos están cambiando, cómo nosotros nos adecuamos a esos nuevos cambios, ¿cierto? Cómo estamos repensando cada vez más y mejorando esa propuesta de valor para que al final se generen nuevas ideas en el modelo de negocio, ¿cierto? Y cómo vamos mejorando cada vez más todas esas dinámicas que se nos generan. Aquí hay algunos de los elementos claves de la transformación digital. Como les digo, esto toca toda la organización, desde los procesos, desde los canales, desde la cultura y desde el producto y el servicio, pero es muy importante tener claridad de que el cliente siempre es el centro. El cliente siempre va a ser, digamos que ese insumo sobre el cual nosotros vamos a establecer las estrategias, ¿cierto? Y cómo a través de la innovación y la tecnología nosotros entendemos cada vez más al cliente para sacar estrategias que mejoren la experiencia del cliente y nos generen sostenibilidad. ¿A través de qué? De la diferenciación.
Y eso es lo que nosotros buscamos, digamos que con estas rutas de transformación digital. Aquí vemos un poquito más de lo mismo, cómo la estrategia, la tecnología y la digitalización se centran en el cliente, y así deberían de trabajarse las estrategias, con el cliente en el centro, y vamos generando a raíz de los temas digitales y de los temas tecnológicos y los temas de innovación, mejores experiencias, mejores productos, mejores servicios y mejores formas de entender a ese usuario. Con esto, y digamos que ya para cerrar también parte de la charla, les queremos mostrar pues específicamente qué es lo que estamos trabajando nosotros desde el centro, y es la estrategia Mi Pyme se transforma. Como les decía, esto es una articulación que hicimos nosotros desde el SENA, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el Ministerio de las TIC, para trabajar con las MIPYMES colombianas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos o para qué, digamos, que nació esta estrategia? Y es incrementar los niveles de transformación digital en todas estas empresas, más que todo MIPYMES, que entendemos que tienen necesidades, urgencias más primordiales, a fin de lograr nuevas oportunidades de negocio. Y ver cómo a través de la transformación digital identificamos esas nuevas oportunidades. ¿Cómo lo vamos a hacer o esto cómo lo estamos realizando hoy en día? Y es a través de la implementación de una metodología que se basa en 3 etapas, que es diagnóstico, concertación e implementación de un plan de mejora. Este plan de mejora, digamos que sale a raíz de un diagnóstico que hacemos nosotros en compañía pues, del Ministerio de las TIC, a través de una plataforma, que eso nos mide los niveles de madurez digital de las empresas, y nos mide, por ejemplo, cuáles van a ser esos puntos críticos que en estos momentos se pueden atacar y se pueden mejorar, y al final que nos van a impactar varias de las variables organizacionales, que era lo que estábamos hablando, desde la cultura, desde los procesos, desde los canales y desde la operación como tal. ¿Qué es lo que queremos con esto? Al final, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es brindar asistencia técnica virtual, entendiendo pues que estamos en un tema de coyuntura y de emergencia, y lastimosamente no lo podemos hacer presencial, pero aquí con esto empezamos también desde nosotros mismos a cambiar como esos temas de idiosincrasia, y temas que todo tiene que ser presencial, para temas virtuales, y empezamos a trabajar también con las empresas en mostrarles cómo les podemos llegar a través de programas que son específicamente para las empresas, a través de temas y de canales virtuales, ¿cierto? O sea, cómo nosotros también nos acoplamos a estas problemáticas, a esta coyuntura, y la atacamos directamente. Ahí empezamos a tocar a las personas desde los directivos, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacemos para que un directivo se nos siente 2 horas detrás de una pantalla a escucharnos y a implementar una ruta? ¿Cierto? ¿Cómo implementamos esos planes de mejora a través de una pantalla, y cómo nosotros hacemos transferencia de conocimiento a través de una pantalla, pero cómo logramos los objetivos? ¿Cierto? O sea, cómo al final podemos impactar esas realidades, esas necesidades a través de programas que se pueden hacer a través de canales virtuales. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? O digamos que el objetivo principal dentro del programa en estos ciclos de acompañamiento son 3 puntuales, y lo medimos a través de unos indicadores de impacto que son ventas en nuevas líneas de negocio digitales, clientes en canales digitales y procesos optimizados a través de la digitalización. Entonces, como lo ven, son temas que son muy motivadores, interesantes para cualquier compañía, de cualquier sector, de cualquier tamaño. Si uno te dice, ven, un programa, te vamos a impactar las ventas, los clientes y los procesos, jue madre, dígame dónde firmo, y le firmo de una vez y arranquemos. Y vemos cómo la digitalización y cómo la transformación digital pues nos empieza a impactar, o sea, cómo impactamos esos indicadores, pero a través de rutas de digitales, ¿cierto? A través de rutas que nos permitan aprovechar esa madurez que hay hoy en día, esas tecnologías que ya están listas, y cómo nosotros las acoplamos y las adoptamos en todas las empresas, y vemos esos impactos en estos 3 indicadores puntuales que considero yo son del interés de cualquier organización. Esta es la ruta pues que tiene que seguir el empresario. Empieza desde una inscripción,
pasa por digamos que una sesión de sensibilización que es muy parecida a lo que hicimos el día de hoy, y es explicar el proceso, cómo se lleva a cabo y el porqué de este proceso, por qué la importancia que tiene este proceso y esta ruta pues, de transformación, para que así logremos la motivación necesaria que nos permita la continuidad durante todo el acompañamiento. El paso 3 ya está muy enfocado pues, en la implementación como tal y es ver cómo identificamos esas necesidades a través de un diagnóstico de madurez digital de procesos, ¿cierto? Y cómo vemos cuáles van a ser puntos críticos a atacar, porque digamos que aunque esto es una ruta estándar y general a nivel país, esto se está realizando a nivel nacional en todos los centros que tiene el SENA a nivel nacional. Pero entendemos que cada empresa es distinta, ¿cierto? O sea, no todas las empresas van a implementar la misma ruta, no todas las empresas tienen las mismas necesidades, aunque se identifican necesidades comunes y es obvio, porque sabemos pues también desde el contexto y desde la problemática que hay necesidades comunes, vemos cómo el programa se empieza a personalizar en esa ruta. No todas las empresas tienen los mismos recursos, no todas las empresas tienen las mismas habilidades y no todas las empresas tienen las mismas urgencias o necesidades. ¿Cierto? Aquí vemos cómo cada uno de los gestores, consultores y gestores extensionistas pues trabajan uno a uno con las empresas para identificar esos puntos críticos y atacar esos puntos críticos. Ya de aquí viene el paso 4, que es la planeación y el diseño pues, del plan de mejora como tal, y de acuerdo pues, a los indicadores, a esos KPIs de impacto, logramos implementar las rutas de transformación digital. Ya como tal se hace la implementación del plan y ya digamos que de acuerdo pues, a ese consenso que se hace entre el empresario y el gestor, se realiza la implementación para que por último, y es una de las ventajas que tiene la digitalización, se puede hacer medición. Es decir, nosotros podemos saber cuántos clientes activos tenemos en los canales virtuales. Eso se puede hacer de forma muy sencilla. Julián lo explicaba, digamos que en la charla de esta mañana, y al final son datos que nos quedan ahí identificados. El tema de cuántos seguidores tenemos en redes sociales, cuántas personas nos han comprado a través de plataformas como Colombia Compra Lo Nuestro, o plataformas tan comunes como Mercado Libre. Yo sé cuántas ventas tengo mes a mes, qué me compran, cuánto me compran, y todo eso se puede medir, ¿cierto? Al final podemos ver si estas estrategias son efectivas o no son efectivas. Nosotros tenemos 2 ciclos de intervención, ya arrancamos con el primer ciclo, tenemos 60 empresas, digamos que asignadas al centro, y son 1044 empresas a nivel nacional que se están trabajando a través de diferentes gestores. Nosotros somos un equipo de 5 personas, aquí también me acompaña pues parte del equipo que ha venido trabajando. Y digamos pues que ya estamos como en este primer ciclo de acompañamiento, dejamos la invitación y la motivación para los que consideren que se pueden pegar a esta ruta o consideran que nosotros desde el programa de extensionismo a través del Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Innovación los podemos ayudar. Les dejamos abierta también esa, digamos que esa invitación para el segundo ciclo en septiembre, por si quieren participar de las convocatorias, por si quieren participar del programa, puede ser algo que les sirva mucho. ¿Cierto? No sé si de pronto hay empresas que nos estén acompañando en este evento y que hagan parte de la ruta, que hagan parte del programa Mi Pyme se Transforma, y se darán cuenta pues que estamos trabajando de forma muy responsable con cada uno de ellos, revisando muy bien esos puntos críticos y que consideramos que se puedan mejorar para entender como esas necesidades y esas barreras. Nosotros tenemos empresas de todos los sectores, tenemos empresas de manufactura, empresas industriales, tenemos restaurantes, tenemos agencias de viajes, y como ven tenemos empresas de sectores complejos. Una agencia de viajes en estos momentos, créanme, que puede tener un nivel de madurez muy grande y puede tener, digamos que un modelo de negocio muy enfocado en la transformación digital, pero tiene necesidades puntuales, tiene necesidades porque es un sector que está muy afectado, es un sector que en estos momentos está maniatado. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a identificar oportunidades y cómo empezamos a identificar ciertas actividades o estrategias que les puedan permitir pasar por ese bache en el que estamos atravesando pues, hoy en día a nivel mundial? Aquí les traigo, digamos que unos datos muy generales, unos datos de lo que fue la convocatoria
para ese primer ciclo. Y aquí nos empezamos a dar cuenta también de que esto tiene un impacto, ¿cierto? Un impacto a nivel nacional, un impacto en Colombia, porque nos dimos cuenta de que esto es de interés para las empresas, ¿cierto? Vemos cómo logramos tener más de 4.600 empresas inscritas, y cómo al final pues nos tocó hacer, digamos que una selección, por así decirlo, de esas empresas y una priorización para empresas que de pronto lo necesitaban un poquito más. Créanme que nosotros desde la línea de extensionismo y desde el centro hubiéramos podido querer atender a esas 4.600, esas 4.200 empresas que se postularon, pero los recursos no nos dieron, ¿cierto? Por eso es que decidimos abrir 2 ciclos y decidimos darles continuidad a este tipo de iniciativas y de programas pues en estos años, porque vemos que esto es algo de interés y de impacto para las empresas. Aquí pueden ver un poquito también la representación de los sectores. Tenemos agropecuario, servicio, comercio, transporte, comunicación, empresas del sector industrial, de construcción, de minero energético, y vemos que esto impactó a todos los sectores. ¿Cierto? Aquí nos damos cuenta que de pronto hay unos más que otros, pero al final tenemos todos los sectores productivos a nivel nacional y los tenemos vinculados en una iniciativa a nivel país. Entonces, no siendo más, esa sería como mi charla. Como les digo, les dejamos abierta la invitación a los empresarios que hacen parte del evento y que de pronto les haya gustado pues como la iniciativa y la ruta del programa, para que se vinculen al ciclo en septiembre. Estaremos haciendo pues como toda el trabajo de divulgación, de promoción, a mediados de septiembre más o menos, para que estén ahí como muy pendientes. Estaremos pues también, digamos que atentos a las dudas o inquietudes que se presenten. No sé si en estos momentos tengan alguna preguntita que nos quieran hacer. Aquí pues me acompaña el equipo también de extensionismo del centro, con el cual pues estamos trabajando con las empresas. Espero les haya gustado pues como esta iniciativa, que queríamos pues como cerrar el evento mostrando un programa muy puntual en transformación digital que estamos trabajando pues actualmente. Esto es un programa país, pero lo estamos trabajando pues directamente desde el centro, y vemos cómo articulamos cada una de las temáticas de las charlas anteriores en programas muy efectivos y que tocan directamente la transformación digital. Entonces, bueno, nada más que agradecerles, les pido disculpas ahí por el tiempito, porque también sabemos pues que es hora de almuerzo. Les agradecemos mucho pues la disposición que tuvieron, dedicarle el tiempo a este tipo de programas pues y de podernos escuchar en los trabajos que estamos haciendo, y quedo atento a las preguntas. No sé si de pronto hay alguna preguntita que quieran hacer, algo que ya hayan escrito ahí en el chat. Quedo muy pendiente. Felipe, nos preguntan cómo es la inscripción para el segundo ciclo. Listo, les cuento. El segundo ciclo estamos sacando 2 convocatorias. Una la hicimos en julio, duró una semanita. La verdad son convocatorias muy puntuales, pero hacemos ejercicios de divulgación. De todas formas, nosotros vamos a quedar con la base de datos de las personas que se inscribieron en el evento. Entonces, pues digamos que con esa base de datos lo que podemos hacer es enviarles las invitaciones. Apenas las tengamos listas, como les digo, eso puede ser la primera, segunda semana de septiembre, que estemos arrancando con todo el tema de convocatoria. Se las estaremos compartiendo obviamente pues a las empresas que se hayan inscrito dentro del evento, y ya es del interés de ustedes. Ahí se inscriben. Lo que necesitan es que sean empresas pues legalmente constituidas, que tengan actualizado el registro mercantil, y básicamente esos son como los requisitos. Los requisitos. Nosotros estaremos pues como muy pendientes también en los canales oficiales del SENA, en las redes sociales, la página web. Estará en septiembre esta información. Ahí también pueden hacer la inscripción. Que se inscriban no quiere decir pues que vayan a ser parte del programa, porque nosotros pues revisamos también de las, digamos que la cantidad de empresas que convoquemos, pues unas variables, y con eso pues ya seleccionamos las empresas. Pero sí, estén como muy pendientes del correo electrónico, de los canales oficiales del SENA, de los canales oficiales del centro y de la regional, que ahí hacemos todo el proceso de convocatoria normalmente. Felipe, tenemos una pregunta adicional. ¿En qué consiste el nivel de madurez de la transformación digital y ustedes cómo lo realizaron? Es decir, ustedes cómo
miden esa madurez? Bueno, pues mira, el nivel de madurez la medimos en varias dimensiones. Eso fue un ejercicio que hicimos con el Ministerio de las TIC y ellos digamos que nos pusieron a disposición una plataforma con una metodología pues que fue muy madurada. Ellos han venido trabajando en temas de transformación digital desde hace unos 5 años más o menos y vinieron madurando una plataforma, ¿cierto? Un diagnóstico que mide muchas variables, es un diagnóstico que tiene como puntos, digamos que metodológicos del MIT en Estados Unidos, y con eso ellos sacaron unas dimensiones, ¿cierto? Entonces miden desde el modelo de negocio, los stakeholders, el balance scorecard, y unas dimensiones, como por ejemplo también la cadena de valor, donde mide todas las variables de la organización. Al final, ellos con una ponderación que hacen, arrojan unas recomendaciones en cada una de las dimensiones, en cada una de las variables, entonces te miden desde los clientes, en la relación con los clientes, los procesos operativos, la estructura financiera, te miden toda la organización, pero desde la transformación digital, es decir, qué tan digitales tienen esos procesos hoy en día. Con eso sacan unos estados con unos porcentajes. También eso depende, por ejemplo, del sector donde estás, del tamaño de tu empresa y del eslabón de la cadena. Entonces, por ejemplo, una empresa que es comercializadora o intermediaria, pues va a tener una ponderación distinta a una empresa que, por ejemplo, es de manufactura, ¿cierto? O una empresa que es prestadora de servicios a cliente final, o una empresa que es prestadora de servicios a cliente corporativo. Entonces, digamos que son un montón de variables. Esa plataforma te arroja unas recomendaciones y sobre esas recomendaciones ya nosotros trazamos la ruta uno a uno con el empresario. Felipe, adicionalmente preguntan, bueno, ¿dónde podemos profundizar en este tema? Es decir, ¿esos instrumentos son de uso libre? La plataforma que nos comenta, que te evalúa la madurez, podría, no sé, ser usado por cualquier persona o tiene algún tipo de restricción. No, no tiene restricciones. Ellos, digamos que la plataforma está abierta para los empresarios. Es importante lo que les decía, digamos que inicialmente es tener una estrategia, porque normalmente estas recomendaciones son muy generales y ojalá uno pudiera trabajar cada una de las dimensiones, cada una de esas variables de forma paralela, pero sabemos que no tenemos ni los recursos ni el tiempo. La plataforma la pueden utilizar, aquí se las voy a colocar en el chat, se llama software.com. Y ahí pueden entrar, chismosear, revisarla, si quieren hacen un diagnóstico para que les arroje pues como el nivel de madurez digital. Es importante lo que les decía para la implementación, tener de pronto acompañamiento de alguien experto en estas temáticas, porque mide muchas de las variables, ¿cierto? Mide muchas de las variables, no necesariamente quieren decir que toque implementar cada una de las recomendaciones, sino que puntualicen. Hay necesidades que en estos momentos son más urgentes que otras y hay variables que indirectamente te pueden tocar otras variables. Entonces, digamos que aunque información sobre este tema, pues todo está muy libre, pueden meterse al Ministerio de las TIC, pueden meterse al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dentro del mismo SENA. Digamos que la información está pues como muy abierta. Lo mismo el tema de la plataforma, pero es importante lo que les decía, tener un objetivo claro. O sea, esto no es hacerlo por hacerlo, sino saber cómo yo voy a empezar a articular este tipo de iniciativas y actividades, pues con un objetivo muy claro. Muchas gracias, Felipe. Y ya para finalizar, una pregunta que la voy a hacer a colación de pasado, que nos preguntaban, bueno, ¿y esta iniciativa cómo la llevamos a la parte rural, a nuestros campesinos, donde sabemos que hay una limitación del entorno, que de pronto no podemos realizar esa famosa transformación digital apoyada en la tecnología? Entonces, ¿cómo podríamos llevar esta idea al campo?
Henry, pues muy buena pregunta, porque mira que nosotros, pues uno de los focos que tenemos desde el centro es el tema de agroindustria, y sabemos que normalmente la agroindustria es en zonas muy remotas, entendiendo pues que estamos trabajando temas de agro, normalmente pues son montañas, la conectividad es muy compleja, y nos hemos dado cuenta que los canales digitales sirven mucho. No necesariamente uno tiene que tener, por ejemplo, un Zoom, como lo estamos haciendo en estos momentos, una conexión a Internet 4G, pues que nos permita una velocidad muy amplia, sino que a través de mensajes de texto, de WhatsApp, podemos empezar a transferir conocimiento. En estos momentos, el tema de la restricción de la presencialidad, pues es un tema que nos permitió identificar varias herramientas y varios canales sobre el cual nos podemos comunicar con personas, por ejemplo, que están más alejadas, que están en zonas un poquito más remotas, y empezamos a ver estrategias. Entonces hay empresas, veo, viste, a mí no me coge la señal muy bien, yo no tengo correo electrónico acá, la conexión es como malita, pero, por ejemplo, mensajes de texto, cosas tan sencillas como eso, empieza uno a establecer las estrategias, ¿cierto? El tema del trabajo autónomo con las empresas también nos dimos cuenta que es algo fundamental, porque todas estas estrategias, todas las iniciativas y programas que se lanzan a través de los ministerios, por ejemplo en este caso del SENA y del centro, pues si no tiene el respaldo del empresario, si el empresario no está motivado, si no le dedica el tiempo necesario, pues van a ser estrategias o iniciativas perdidas, ¿cierto? Por así decirlo, que vamos a echar a la basura, porque al final el empresario es el que conoce su realidad, es el que conoce su urgencia. Entonces, al final, las herramientas tecnológicas pues, nos permiten llegar a ellos, ¿cierto? Pero el empresario es el que tiene que estar motivado y que tiene que ser como el responsable de la implementación como tal de la ruta. Entonces, digamos que a través de los diferentes canales, Henry, nosotros pues digamos que nos dimos cuenta en la implementación, más que todo con esas empresas de agro, ¿cierto? De agroindustria, que nos dimos cuenta que están en zonas remotas, que la conectividad es compleja, pero cómo podemos empezar a dejar como tareas, ¿cierto? Y utilizar los diferentes medios. Tenemos WhatsApp, mensajes de texto, llamadas telefónicas, plataformas, correo electrónico, y un montón de herramientas que nosotros articulamos para poder, digamos que llevar la información a estos sitios. Muchas gracias, Felipe. No sé si alguna otra persona tiene alguna duda o inquietud. Sí, adelante. Espectacular el espacio, ¿no? Básicamente, pues para agradecerles y esto pues de la segunda convocatoria para Mi Pyme se transforma, me parece pues que es como muy beneficioso de parte del SBDC rico que articulemos esas estrategias para las empresas que tenemos en fortalecimiento. Gracias. Claro que sí. Antes, muchísimas gracias a todos los participantes. Hacemos claridad que tendremos un próximo evento, es posible dentro de un mes a más tardar, donde nos enfocaremos ahora un poco en la transformación digital, pero desde el marketing, desde esa hoja de ruta y desde algunas herramientas que me pueden ayudar a potenciar este tipo de estrategias de publicidad. Entonces también los vamos a estar contactando por si están interesados. Muchas gracias a todos los participantes. Julián, no sé si tienes alguna palabra adicional. No, sí, agradecer, digamos, a nuestros panelistas, a Felipe en su última intervención, a los empresarios, emprendedores, que sepan que instituciones como el SENA, a través de los diferentes programas, de los esfuerzos que hace el Ministerio, tanto de Comercio como de Tecnologías de la Información, para acercar la tecnología a las personas del común, a las personas que necesitan ese apoyo, esa guía, aprovechar estos escenarios. Digamos, a mí me parece el programa de Mi Pyme se transforma una estrategia muy acertada para iniciar ese proceso con acompañamiento experto, porque es que uno de los ejes que se trabaja desde allí es ese acompañamiento experto. Igual también desde Tecnoparque, Nodo Río Negro y el mismo Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación, pues también bienvenidos sean para que conozcan los servicios que tenemos alrededor de la comunidad, de lo que hacemos nosotros como gestores, como extensionistas de Tecnoparque, para apoyar todos los empresarios, emprendimientos, ideas en negocios, en ideación,
y acompañarlos de la mano de la tecnología y todas las líneas de intervención que se tienen allí en Tecnoparque. Muchas gracias a todos por asistir, por escucharnos, por aceptar esta invitación que se hace de estas entidades como evento de divulgación tecnológica, para que conozcan y recuerden que el conocimiento es la base para poder saber y acercarse y tener ese punto de convergencia de todas estas nuevas tecnologías, de estas tecnologías de cuarta revolución industrial, de tecnologías emergentes, para alinearlas con las estrategias empresariales, organizacionales, con los emprendimientos, para lograr esa sinergia que necesitamos para desarrollar nuestra región, nuestro oriente antioqueño, que es lo que se quiere con estos esfuerzos. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.